Ok, bueno, continuamos con la clase, por favor. Si alguien me podría confirmar si se están viendo los apuntes. Sí se ven, doctor. Perfecto. Entonces, como habíamos mencionado hace un momento, muchachos, antes de que iniciemos la segunda parte de la clase de hoy, me gustaría de que hagamos una sesión de preguntas. Adelante, los escucho. Yo tenía una duda, doctor. Adelante. Perdón. Ah, Respecto de la densidad necesaria para poder recrear este experimento, Ujú. eh, ¿hasta qué punto, qué otros elementos más ligeros podríamos utilizar para recrear el experimento de Rutherford? ¿Qué otros elementos más ligeros te refieres a el objetivo? O sea, es decir, si solamente podríamos hacerlo con un elemento pesado. Sí. Ya. Ajá, exactamente. En vez de usar una placa de oro, poder usar una de carbono, por ejemplo. Claro. Muy buena tu pregunta. Mira, a eso vamos a ir un poco más adelante cuando vayamos a ver las características que después del experimento de Rutherford vieron otros experimentos hechos por incluso el mismo Geiger y Marsden, entre otros, que eh, fueron a revelar ciertas discrepancias de lo que inicialmente se observó con el experimento de Rutherford, es decir, ¿no? Enfocado en un núcleo pesado, y que estas discrepancias nos dieron lugar a algo también histórico, que lo vamos a revisar, que es el descubrimiento del neutrón. Pero bueno, te puedo decir de que en realidad sí, en realidad se puede hacer el experimento, se lo puede reproducir con elementos más livianos, pero te tienen que tener algunas otras consideraciones que tienen que tomarse en cuenta para que puedan, por ejemplo, medirse con mayor precisión, ¿no? Los parámetros que están presentes, por ejemplo, en lo que habíamos dicho de que vendría a ser el observable principal, el ángulo de dispersión, que en realidad eso es lo que vamos a ver dentro de un momento más. El ángulo de dispersión lo asociamos a otra variable que se conoce como la sección eficaz. Entonces este elemento más lo vamos a ver incluyendo algunas otras características sí, de las cantidades, por ejemplo, de partículas que irían a incidir, digamos, en una área efectiva, que tomaría en cuenta justamente la porción nuclear, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, todo esto nos va a llevar justamente a una descripción bastante precisa de lo que es la sección eficaz. No sé si he respondido tu pregunta. No, sí, doctor, gracias. Gracias a ti, Luis. Sí, ¿y quién más quería preguntar? Perdón. Sí, tenía unas preguntitas Adelante, Gabriel. respecto a la barrera centrífuga que está asociada al momento angular. Ujú. Eh, Dijo que si es que el momento angular es distinto de cero, eso implica una contribución repulsiva, o sea, al potencial de Coulomb, Sí. al campo de Coulomb. Ujú. En el caso de que sea cero, entonces no existiría tal repulsión, ¿no? Claro, claro, sí, Eh, correcta tu observación, ¿no? Entonces, en realidad lo que se quiere reflejar acá es de que tengamos una situación de repulsión, ¿no? O sea, obviamente, digamos, reflejando la situación que se observaba del experimento donde, bueno, en realidad, del escenario del cual partimos con la descripción cinemática, en realidad no es el escenario adecuado que indique que existe una colisión propiamente dicha. En realidad, sabemos hoy en día de que en realidad, la dispersión se da por una interacción electromagnética entre la partícula cargada y el campo de Coulomb del núcleo, que es naturalmente una interacción repulsiva, digamos, ¿no? Al campo de Coulomb del núcleo. De manera de que tengamos el cambio de la trayectoria de la partícula, ¿no? Eh, sí, en realidad es como estabas pensando, Gabriel. ya, perfecto. Y bueno, a la segunda parte de la pregunta, si es que mi L fuera igual ser un momento angular igual a cero, eh, y tengo una partícula evidentemente con una masa m y una velocidad v, entonces, podría concluir de que la distancia v entre la partícula y el núcleo es igual a cero, o sea que están en la misma línea. Sí, y sería justamente la condición en la cual se conoce esta situación. O sea, a medida que esto se va haciendo, se va aproximando, digamos, a la
al eje donde está el centro nuclear, ¿no? O el objetivo. Entonces, se conoce que tienes una situación de colisión frontal entre la partícula cargada con el núcleo, ¿no? Pero es una situación que, bueno, por lo menos desde el punto de vista de la dispersión de Rutherford, o sea, que es en esencia una interacción electromagnética que ocurre entre la partícula cargada y el núcleo, esperarías una mayor repulsión. Y de repente aprovecho justamente tu duda para contestar qué situación veríamos reflejada a medida de que el parámetro de impacto se va acercando al eje Z, digamos, ¿no? Tendríamos una situación que habíamos mencionado con anterioridad, que es la conocida como la dispersión hacia atrás. Sería la ocasión en la cual tienes una dispersión, digamos, más ocasional, donde prácticamente se ve reflejada una interacción en la cual la trayectoria de la partícula estaba prácticamente en trayectoria de colisión frontal, es la denominación, ¿no? Y como respuesta de eso, por la gran repulsión que tienes como respuesta, por parte del campo de Coulomb, tienes una dispersión hacia atrás. Ujú. Perfecto, muchas gracias. A ustedes por las preguntas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por favor, adelante. Bueno, entonces continuemos con la clase. Bien, bueno, entonces, como les decía, de la primera parte de la clase, en esta segunda parte vamos a ver lo que es la definición de la sección eficaz. Es decir, la definición de la sección eficaz viene del hecho de que podamos nosotros establecer una nueva, digamos, variable como observable a escalas, digamos, macroscópicas que nos permitan medir cuán grande es si podemos asociar, digamos, un área que es justamente el propósito de la sección eficaz, cuán grande es esta área de interacción que ocurre entre la partícula cargada en trayectoria de colisión con el núcleo del átomo, ¿no? Entonces, esa idea de tamaño de esta área que podríamos asociar a este tipo de interacción que ocurre, sabemos bien, a escalas muy, muy pequeñas, nos da justamente la definición de la sección eficaz, ¿no? Que, como veremos, y me voy a apoyar nuevamente con esta gráfica, en principio nos dice de que si tomamos nosotros en cuenta un área asociada a este aro, ¿no? La cantidad de partículas que atraviesa, naturalmente, el área va a ser proporcional a este número que tenemos acá, en términos, naturalmente, de el parámetro de impacto que, nuevamente, aquí asociada, naturalmente, al cálculo del área del aro, me va a permitir medir, si vale el término, de qué manera nos vamos acercando, ¿no?, a la trayectoria en colisión frontal con el centro de dispersión, que bien está representada por este punto aquí, ¿no?, en la gráfica. Y bueno, como ya habíamos visto, o sea, de lo que sucede del experimento de Rutherford, lo que sucede es de que las trayectorias de las partículas, ¿no?, van a cambiar su trayectoria porque justamente hay una interacción electromagnética con el campo de Coulomb del centro de dispersión que está representado por el núcleo. Entonces, este cambio de la trayectoria o el cambio en la trayectoria viene a estar reflejada por este parámetro que habíamos asociado al el ángulo de dispersión, ¿no? Que nuevamente asociándolo justamente a un área mucho más grande, un área nuevamente referida a la sección de un aro, estará representando justamente todas las trayectorias que atraviesen esta área grande, reflejando naturalmente la cantidad la cantidad de trayectorias que han sido dispersadas por el centro nuclear, ¿no?, o el centro de dispersión que vamos a referirnos en este momento, ¿no? Entonces, justamente al área propiamente dicha que atraviesen las partículas en dirección, ¿no?, hacia el centro de dispersión, es prácticamente la definición que asociamos al de el área seccional o el área eficaz, ¿no? En el inglés y en la literatura lo van a encontrar como el cross section, ¿no?, que
En la traducción al español sería la sección eficaz simplemente, ¿no? Que nuevamente repito, sería el área que estamos asociando nosotros a la cantidad de partículas que atraviesan esta misma y que están en trayectoria de colisión con el centro de dispersión, ¿no? Y que, como había mencionado también hace un momento, me va a dar una idea de cuán grande es esta área de dispersión que estoy asociando justamente a un concepto, vamos a decir, de tamaño del núcleo, ¿no? Que luego, medido por la cantidad de partículas que voy a encontrar dispersadas por haberse, digamos, estas acercado lo suficientemente al área del núcleo, nos dará una idea de justamente la sección eficaz o el área efectiva seccional asociada al centro de dispersión, ¿no? Entonces, simplemente si nosotros luego asociamos en coordenadas esféricas esta diferencial no asociada al área definida como la sección eficaz, finalmente podemos nosotros conectar la expresión final con el parámetro de impacto y igual la variación del parámetro de impacto en términos naturalmente de el ángulo de dispersión, como habíamos visto con anterioridad, ¿no? Entonces hay una conexión, en otras palabras, vamos a decirlo así, de esta área que estamos encontrando con la variación del ángulo de dispersión, que sabemos que nos va a dar una medida, ¿no? Y una idea de cuánto se han desviado estas trayectorias por haber interactuado con el campo de Coulomb del centro de dispersión, y naturalmente está variando o conectada con el parámetro de impacto, que nuevamente conectada con la definición del área, del aro, ¿no? Viene a darme información de cuánto se han aproximado, digamos, al centro de dispersión las trayectorias de la partícula, ¿no? Teniendo el caso más, digamos, crítico, donde esperamos justamente una dispersión hacia atrás, como habíamos visto, cuando tenemos justamente la trayectoria de la partícula lo más próximo al eje Z, ¿no? Que justamente me reflejaría el escenario en el cual la partícula está en colisión frontal con el centro de dispersión o el núcleo, ¿no? Bien, entonces, ahora vamos a asociar justamente una unidad, ¿no? A esta área muy pequeña que me va a dar justamente, ¿no? Como habíamos dicho hace un momento, la idea del tamaño del centro nuclear, o el tamaño, mejor dicho, de la dispersión del centro nuclear asociada al núcleo, y es fundamentalmente esta unidad se conoce como el barn, que es esta cantidad absurdamente pequeña, ¿no? en sistemas EGS que asociamos justamente a esta unidad, ¿no? 10 a la menos 24 centímetros cuadrados. Entonces, finalmente, con esta unidad, lo que uno puede finalmente ver u observar en los laboratorios es una medida justamente indirecta de el tamaño de dispersión que experimentaban, digamos, o experimentaron las partículas atravesando el material, ¿no? O sea, resulta algo muy útil, digamos, para poder comprender qué es lo que está ocurriendo a pequeñas escalas y más aún darse cuenta de la escala a la cual sucede esto, ¿no? Muy importante. Bien, entonces, esta expresión como tal que tenemos acá en términos de la diferencial, o sea, asociando ambas diferenciales, ¿no? O sea, la del parámetro de impacto dependiendo de la variación del ángulo de dispersión y la de la área eficaz dependiendo del ángulo sólido, se la conoce como la sección eficaz diferencial, ¿no? Entonces, si uno naturalmente llegaría a integrar esta expresión en el espacio angular, es decir, dependiendo naturalmente de no solamente el ángulo cenital asociada a las coordenadas esféricas y que para nosotros es asociado al ángulo de dispersión, sino también tomando en cuenta el ángulo azimutal, que sería reflejada en la situación, por ejemplo, como ya hemos mencionado, ¿no? Donde estamos asociando una dirección de referencia en coordenadas esféricas para el ángulo azimutal y tomando en cuenta incluso una simetría azimutal que facilitaría la integral. Finalmente podríamos tomar en cuenta esta expresión de acá, que solamente va a depender naturalmente de el ángulo asociado al ángulo cenital, que nos da la información, como ya sabemos, de la dispersión de las partículas, ¿no? Bien, entonces, introduciendo finalmente, ¿no? la expresión que teníamos
que nos relaciona el parámetro de impacto con el ángulo, con el ángulo θ, el ángulo de dispersión, e introducirnos simplemente en la expresión que habíamos visto para la sección eficaz diferencial, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, simplemente derivamos respecto de θ, la expresión que teníamos previamente, y a lo que llegaríamos sería justamente esta expresión de acá, que vendría a reflejarnos justamente la sección eficaz en términos del ángulo de dispersión, que toma en cuenta naturalmente la expresión asociada a la dispersión de Rutherford, ¿no? Donde tenemos naturalmente nuevamente los parámetros que nos conectan con la definición del campo de Coulomb que habíamos asociado al núcleo, ¿no? O al centro nuclear en este caso. Y naturalmente podríamos también tomar en cuenta la sección eficaz total, tomando en cuenta lo que habíamos mencionado hace un momento, que si tomamos en cuenta la una simetría simutal en el problema y solamente ponemos todo en dependencia del ángulo azimutal referido a las coordenadas esféricas, bueno, es posible integrarla, y bueno, esta expresión tendría una particularidad debido a que el potencial de Coulomb, ¿no? Cae rápidamente con la distancia. Podemos hacer un corte en la integración angular de manera que se obtenga, ¿no? el ángulo de dispersión lo más próximo a un ángulo, digamos, de referencia, y que sea muy próximo, o mejor dicho, mayor naturalmente que los 0 grados como referencia, para tomar en cuenta, digamos, en la dispersión de las partículas, siguiendo justamente este tipo de simetría, ¿no? Entonces esta correspondería, por ejemplo, decir, a un valor realístico para justamente hacer un corte en el parámetro de impacto y poder, digamos, resolver esta integral de acá, ¿no? Bueno, ambos conceptos, digámoslo así, ¿no? De la sección eficaz total o la sección eficaz diferencial, y en particular la sección eficaz diferencial, es lo que finalmente medimos en laboratorio, ¿no? De manera de que, como decíamos más antes, ¿no? Tenemos una información ya asociada a una cantidad e incluso una unidad que podríamos asociar naturalmente a tener una idea de cuán grande es el área de dispersión asociada al centro nuclear, ¿no? De manera de que con la información que se obtiene naturalmente conectada a la dispersión de las partículas, por lo que ya habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Del modelo que estamos ilustrando en esta gráfica y asociando justamente la sección eficaz, tenemos la información de cuán grande podría ser esta área que me lleva justamente al centro nuclear, y que es el responsable de que la trayectoria de las partículas cambien y de esta manera infiera, digamos, en la dispersión de las mismas, ¿no? Entonces aquí podemos ver de que todos los parámetros están conectados con finalmente esta definición que hacemos de la sección eficaz, y que lo más importante, ¿no? De la medida de la sección eficaz en este tipo de análisis es de que tenemos una idea del tamaño del área de dispersión, ¿no? Porque tenemos una unidad asociada a la misma, ¿no? Una unidad muy pequeña, naturalmente, que me conecta con las características a escalas muy pequeñas, donde ocurre justamente este fenómeno, digamos, ¿no? Bien, entonces vamos a ir a una descripción ahora un poquito más elaborada, a manera de introducirnos al contenido de la próxima clase. Nuevamente vamos a revisar esto último, sobre todo la próxima clase, y vamos a al final de la clase ir a una sesión final de preguntas, ¿ok? Bien, naturalmente, como habíamos mencionado más antes, ¿no? En la primera parte de la clase, tenemos o podríamos asociar una descripción naturalmente cuántica de la dispersión de Rutherford, ¿no? Y que de hecho nos conectaría, como estamos hablando justamente de partículas que están interactuando entre partículas, ¿no? Es decir, el núcleo también podríamos considerarla como una partícula en este caso. Naturalmente una descripción más adecuada, podríamos decir así, de la dinámica de estas partículas podría estar asociada naturalmente a una
descripción dada por la mecánica cuántica, ¿no? De hecho, es lo que se puede hacer y lo vamos a ver de una manera, digamos, bien general en esta parte, donde el tratamiento justamente cuántico de la dispersión de Rutherford puede ser estudiada a partir de lo que se conoce como la regla de oro de Fermi, que es esta expresión que tenemos acá. Naturalmente, en el contexto justamente de las probabilidades de transición que ocurren entre estados, ¿no? Iniciales y finales, que es justamente lo que representan aquí este V sub i y este F. Nosotros tenemos dos escenarios en los cuales desde el concepto de la mecánica cuántica tenemos una situación inicial, es decir, ¿no? Por ejemplo, me voy a apoyar nuevamente en la gráfica aquí. La situación inicial es, ¿no? Las partículas aproximándose en una trayectoria de colisión con el centro nuclear, el primer escenario, y el segundo escenario que sería, ¿no? Las partículas ya habiendo interactuado con el centro nuclear y como resultado teniendo una dispersión de las mismas, ¿no? Un cambio en sus trayectorias. Entonces, desde la óptica de la mecánica cuántica, esto puede ser estudiado en esos términos y podríamos justamente asociar los estados finales y los estados iniciales en el escenario que ya les había explicado, ¿no? Y esto naturalmente es estudiado a través de lo que se conoce como la regla de oro Fermi, que es en esencia esta expresión que tenemos acá, ¿no? Entonces, finalmente, a ver, para un poquito ir desglosando lo que significa cada uno de los términos dentro de la regla de oro Fermi, tenemos esta ρ sub EF, que depende naturalmente de la energía, y es la densidad de estados justamente finales que tenemos en el escenario segundo, donde tenemos la situación de la dispersión de las partículas, ¿no? Aquí lo importante es justamente esta expresión que contiene la información de los estados iniciales, que es este H, que denota justamente la matriz de elementos que contiene incluso o está conectada con la hamiltoniana del sistema que podríamos describir, ¿no? Y de hecho es tan importante porque me conecta justamente con el tipo de interacción que ocurre, con el tipo de interacción que provoca, ¿no? A que se dé un estado, un cambio en los estados cuánticos, ¿no? Entre los estados iniciales y los estados finales, ¿no? Nuevamente enfocarnos en la óptica de la mecánica cuántica. Entonces, justamente aquí tenemos en ambas, digamos, en ambas formas de escribir esta matriz de elementos, aquí en términos, digamos, de, ¿no? la nomenclatura de Dirac, y aquí en términos de las densidades de probabilidades, ¿no? Entre los estados iniciales y finales, naturalmente tomando en cuenta la hamiltoniana del sistema que estaría teniendo la información de incluso el tipo de interacción que está de por medio, que sabemos bien que para el caso de la dispersión de Rutherford, el tipo de interacción me va a conectar con justamente la interacción electromagnética, ¿no? Entonces, podríamos incluso representar o asociar naturalmente a las ondas o a las funciones de onda de las partículas dispersadas, ondas planas representando justamente los estados de las partículas inicial, como habíamos mencionado, y final en el escenario que estamos proponiendo desde la óptica de la mecánica cuántica, ¿no? Y bien, digamos, cambiando un poquito la expresión de la matriz de elementos que me lleva justamente a la hamiltoniana del sistema, podríamos ponerla en términos de, naturalmente, ¿no? Aquí habíamos dicho de que reconocemos la hamiltoniana y la conectamos con el campo de Coulomb como responsable, digamos, de la interacción que nos lleva a este cambio de los estados cuánticos, ¿no? Y ponemos justamente todos en términos, por ejemplo, de lo que se conoce como el momento transferido, que es simplemente una diferencia entre los momentos incidentes representados por esta expresión y los momentos salientes, por ejemplo, ¿no? En términos naturalmente de la cantidad de movimiento de las partículas iniciales y finales, y naturalmente tomando en cuenta incluso la constante de Planck reducida, ¿no? Representado o asociado naturalmente a las funciones de ondas planas que estarían representando la dinámica de estas partículas conectadas naturalmente con la ecuación de dinámica o la ecuación de onda que podríamos usar la ecuación de Schrödinger, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Finalmente, esta expresión deriva, digamos, a una expresión del potencial que incluiría justamente esta expresión o esta descripción, mejor dicho, cuántica. Esta de acá la que reconocemos como una transformada de Fourier en términos de BR, ¿no? O del potencial. Y esta naturalmente representa dentro de este contexto el potencial asociado a la energía del sistema y bueno, asociada a su vez al espacio de momentos, ¿no? Entonces, resolviendo justamente la integral, podríamos llegar finalmente a tener una expresión del potencial en términos del momento transferido, que finalmente la vemos reflejada en esta expresión de acá, ¿no? Que obviamente, como pueden ver ustedes, tiene una relación con la expresión que se obtiene de la descripción, vamos a decirlo así, clásica, ¿no? Donde fundamentalmente el término que aparece justamente en el denominador de esta expresión, ¿no? Representa justamente las características del potencial de Coulomb reflejadas justamente en la expresión asociada justamente a la Hamiltoniana del sistema y que sabemos bien que la forma de potencial va como 1 sobre R, ¿no? Y aquí lo vemos reflejado en términos del momento transferido como 1 sobre Q al cuadrado, por ejemplo, viendo esta, vamos a decir, similitud entre mejor dicho, estas características que provienen en esta expresión, dadas las características centrales que introducimos por el campo de Coulomb dentro de la Hamiltoniana del sistema, ¿no? Que es, como decía hace un momento, la responsable de que ocurra esta transición entre estados iniciales y finales, ¿no? Nuevamente desde la óptica de la mecánica cuántica, ¿no? Bien, entonces, bueno, de esto vamos a hablar un poquito más adelante. No sé si ustedes tienen un background de lo que significa, ¿no? La interpretación de esta expresión fundamental, que es de la cual, digamos, se la considera como punto de partida para entender, por ejemplo, el fenómeno de la dispersión de Rutherford, pero esta la vamos a volver a ver más adelante cuando, por ejemplo, igual expliquemos un poco la fenomenología de lo que ocurre en la explicación, por ejemplo, de los decaimientos nucleares, que es muy útil y nos va a dar una idea bastante clara justamente de, sobre todo, el tipo de interacción que lleva a estos cambios en los estados cuánticos, ¿no? Que nos conectan naturalmente con, como lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de la dispersión de Rutherford, nos conecta con una interacción electromagnética, que es la responsable que nos lleva justamente a esta situación particular donde encontramos justamente la dispersión de las partículas dadas por un centro nuclear que está representada finalmente por el núcleo atómico, ¿no? Y que nos lleva al gran descubrimiento épico que se dio a inicios del siglo pasado y que reveló justamente, por lo que vimos a través de la expresión esta, a la cual derivamos de una manera, digamos, clásica, nos da la información justamente de lo que inicialmente observó Rutherford con la dispersión, perdón, vaya a retroceder un poco a la con la dispersión o con el fenómeno en realidad del cambio de trayectoria de las partículas que revelaba de esta manera la verdadera estructura del núcleo del átomo, ¿no? Y refutando de esta manera el modelo de Thomson, que finalmente no esperaba, ¿no?, ningún cambio en las trayectorias o por lo menos un cambio muy insignificativo, casi imperceptible, ¿no?, de las trayectorias de las partículas atravesando el medio, digamos, asociado al supuesto, digamos, modelo que se tenía o imaginaba el modelo de ciruelas, del pudín de ciruelas propuesto por Thomson, ¿no?, como dijimos. Entonces, imagínense, este descubrimiento ha sido tan grande que hoy en día nos ha dado justamente, bueno, a partir de ese momento hasta hoy en día nos ha dado una visión bien clara de la verdadera estructura del núcleo del átomo. Pero bueno, más adelante veremos cómo se han ido dando también los descubrimientos. Por ejemplo, los otros descubrimientos, como el descubrimiento del neutrón, que es parte naturalmente de esta grandiosa, digamos, historia, en el afán de entender la verdadera
estructura nuclear de la materia, ¿no? Y que inicia, como hemos visto en esta clase, inicia todo esto con el descubrimiento de la dispersión de las partículas que encontró en el experimento que se llama así, el experimento de dispersión de Rutherford. Bien, bueno, de esto último no sé si tienen alguna pregunta, por favor, antes ya de ir concluyendo con la clase. Bien, entonces hasta la próxima clase y gracias por conectarse.